La razón por la cual los demonios solicitaron poseer a los cerdos en presencia de Jesús se explica por su naturaleza espiritual, que les permite tomar el control de un cuerpo humano para sus propósitos. Cuando un demonio ejerce control total sobre una persona, se dice que está poseída por un demonio. Durante su tiempo en la tierra, Jesús tuvo varios encuentros con demonios, pero ninguno de ellos fue rival para su poder. En una ocasión, al caer la tarde, le trajeron a muchas personas poseídas por demonios y Jesús los expulsó con una sola palabra. Además, sanó a todas las personas enfermas, demostrando así su autoridad como el Mesías. En Mateo 8:28 al 34 se relata el encuentro entre Jesús y un endemoniado en la ciudad de Gadara. Este individuo estaba poseído por demonios. La región es mencionada como el país de los Gerasenos por Marcos y Lucas, mientras que Mateo la llama el país de los Gadarenos. Gergesa, también conocida como Gerasa, Cursa y Cursi, era un pequeño asentamiento situado en el centro de la orilla este del lago. Gadara, una de las ciudades de la Decápolis, se encontraba a 6 millas al sureste del extremo sur del lago. Este incidente parece haber ocurrido cerca de ambas ciudades. Según el relato de Lucas, el hombre endemoniado saludó a Jesús y a sus discípulos cuando llegaron a la orilla. Lucas y Marcos solo mencionaron a uno de los dos hombres poseídos por demonios. Lucas 8:27 y 28 describe como un hombre de la ciudad, que estaba poseído por demonios desde hacía mucho tiempo, salió a su encuentro. Este hombre no vestía ropa y vivía en los sepulcros. Cuando avistó a Jesús, el hombre clamó y se postró ante él, exclamando en alta voz: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Lucas, en su narración, detalló varios signos que evidenciaban la posesión demoníaca de este individuo: la falta de respeto por su propia dignidad, la ausencia de vestimenta, el aislamiento social, la preferencia por lugares impuros, el reconocimiento de Jesús como el Mesías, el dominio de su lengua, los gritos y la manifestación de una fuerza sobrenatural. Este hombre se hallaba bajo la influencia de fuerzas espirituales que se oponían directamente a Jesús y a Dios. Las entidades demoníacas dentro de él reconocieron a Jesús como Dios y le imploraron compasión, reconociendo su papel como juez en lugar de adorarlo como Dios en sí mismo. Los demonios deseaban evitar ser arrojados prematuramente al abismo, por lo que este desafortunado individuo se encontraba entre las tumbas, bajo la influencia de un espíritu impuro que buscaba perturbarlo con un espectáculo fúnebre de muerte, como si estuviera apartado de la sociedad y ya perteneciera a los muertos. Este encuentro no fue la primera vez que Jesús se enfrentó a los demonios. Por ejemplo, está el caso de María Magdalena, mencionado en Lucas 8, versículo 1. Jesús predicaba y anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios por todas las ciudades y aldeas, y María, quien había estado poseída por un demonio, fue liberada por Jesús. Aunque muchas personas piensan que María se entregó a la inmoralidad, la Biblia nunca lo confirma realmente. En Lucas 8, versos 29 al 32, observamos cómo Jesús ordenó al espíritu impuro que saliera del hombre que lo poseía, ya que este espíritu lo había dominado en varias ocasiones, habiéndolo atado con cadenas y grilletes. Sin embargo, el demonio lo llevó a los desiertos, rompiendo las cadenas en el proceso. Cuando Jesús se encontró con el hombre poseído, le preguntó: ¿Cómo te llamas? A lo que el hombre respondió: Legión, porque muchos demonios habitaban en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara a lo profundo. Cerca había un grupo de cerdos pastando en el monte, y los demonios le pidieron a Jesús permiso para entrar en ellos. Jesús accedió a su solicitud. Las Escrituras mencionan 4 lugares habitados por seres malvados después de la muerte, junto con ángeles y espíritus desobedientes. Estos lugares son descritos como lugares de tormento. Uno de ellos es conocido como Tártaro, donde ciertos ángeles están encadenados mientras esperan el día del juicio. Este lugar se menciona una vez en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 2, versículo 4, donde se describe como un lugar de prisiones de oscuridad reservadas para el juicio.
Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4 y Judas 1:6 también hablan de ángeles caídos, castigados por Dios y arrojados al Tártaro por su comportamiento atroz. Lucas 8:31 menciona que la mayor preocupación del demonio era ser arrojado al Tártaro. La mención de Tártaro por parte de Pedro se relaciona con la condena de los falsos maestros y aquellos que propagan herejías dentro de la iglesia, así como los ángeles caídos responsables de propagar el pecado. Mientras aguardan el día del juicio, permanecen encadenados en el Tártaro según lo que se menciona en los textos sagrados. Otro lugar al que se hace referencia es el Hades, conocido como Seol en hebreo, a menudo traducido como infierno o sepulcro. Después de la muerte de Jesús, se dice que descendió al Hades y predicó a las almas que estaban retenidas allí. Pedro afirma que mientras Jesús estuvo en el Hades, liberó a estos cautivos de su encierro, cumpliendo así la profecía del capítulo 61 de Isaías, que hablaba de liberar a los que estaban atados y abrir las puertas de la prisión a los cautivos. La palabra traducida como profundo es el término griego abissos, que se traduce en otros lugares del Nuevo Testamento como abismo sin fondo. Es interesante notar que los demonios suplican a Jesús, pidiendo que en ese momento no los envíe al abissos. Están conscientes de que llegará el momento en que sean arrojados al abissos en el futuro cercano. Es notable que estén pidiendo incluso mayores libertades, las cuales Jesús les concede en ese momento. Cuando le ruegan a Jesús, no nos atormentes, no nos envíes al abissos, Él decide no enviarlos en ese momento. Sin embargo, llegará un momento cuando Satanás esté atado, y entonces enfrentarán su destino. Después de ser liberados, los demonios incitarán una rebelión contra Dios y Jesucristo en los corazones de los hombres malvados. Eventualmente, serán arrojados a Gehenna, el lugar donde se encuentran la bestia y el falso profeta. En Gadara, donde la mayoría de la población era no judía, Jesús ordenó a los demonios que poseían al hombre que se fueran para que pudiera ser liberado de su agonía. Jesús le pidió al hombre que revelara su nombre para que pudiera comprender cuánto poder maligno lo había poseído. Los demonios preferirían estar encarcelados en cuerpos de seres vivos que enfrentar su destino de castigo. Por lo tanto, si no podían residir en el cuerpo del hombre, preferirían entrar en otros animales, incluyendo cerdos. Jesús accedió a su solicitud, pero los demonios fueron responsables de sus acciones cuando los cerdos, al ser poseídos, perdieron la razón y se ahogaron en el mar. Esta acción dramática y visual demostró el poder de Jesús sobre los demonios, quien valoró más la vida de un solo ser humano que la de 2000 cerdos. Las personas locales estaban más preocupadas por sus campos y temían las consecuencias de la presencia de Jesús en la zona que por la liberación del hombre poseído. La multitud de la región de los Gadarenos y sus alrededores le rogó a Jesús que se fuera debido a su gran temor. Jesús, entonces, subió al barco y regresó. Es lamentable cómo las personas estaban más preocupadas por los cerdos que por la libertad y salud del hombre. Las personas en Gadara estaban más preocupadas por la pérdida de sus cerdos que por la salud del hombre liberado de los demonios. Le rogaron a Jesús que los dejara en paz, mientras que el hombre liberado deseaba estar con Jesús. Sin embargo, Jesús le instruyó que regresara a su casa y compartiera las maravillas que Dios había hecho por él. A pesar de la reacción negativa en Gadara, cuando Jesús regresó a Capernaum, fue recibido con alegría por una multitud que lo esperaba. Este contraste resalta la diversidad de reacciones hacia Jesús en diferentes lugares. Aunque no era originario de Gadara, el hombre liberado obedeció a Jesús y compartió las buenas nuevas en la Decápolis, demostrando así el alcance del ministerio de Jesús más allá de las fronteras geográficas. Satanás y sus demonios continúan buscando perturbar la obra de Dios y engañar a quienes puedan. La Biblia advierte sobre la astucia de Satanás y la necesidad de estar alerta y sobrio para resistir sus engaños. Los demonios son descritos como espíritus malignos que siguen a Satanás, el gran engañador. Se enfrentan a los cristianos y a los ángeles santos en conflicto, buscando causar daño y perturbación en el mundo habitado. El relato de la liberación en Gerasa en el Evangelio de Lucas es significativo por varias razones. En primer lugar,
marca el primer exorcismo realizado por Jesús en territorio gentil, lo que resalta la expansión de su ministerio más allá de las fronteras judías, demostrando su alcance universal. En segundo lugar, este exorcismo implica la liberación de más de una persona poseída, lo que lo hace más intenso y dramático en comparación con otros exorcismos registrados anteriormente. En tercer lugar, el relato aborda de manera más completa las respuestas variadas a los milagros de Jesús, desde la solicitud de los lugareños para que se vaya hasta la transformación del endemoniado en un testigo para el Señor, lo que subraya la diversidad de reacciones y la capacidad de Jesús para transformar vidas. Además, este milagro forma parte de una serie de 4 milagros en el Evangelio de Lucas, cada uno representando una esfera diferente de actividad de Jesús, desde su dominio sobre la naturaleza hasta su poder sobre los demonios, la enfermedad y la muerte. Finalmente, esta liberación de demonios es única porque involucra no solo a seres humanos, sino también a criaturas terrenales, como los cerdos, lo que añade un elemento adicional de interés y complejidad al relato. La matanza de los cerdos en este pasaje cumple un propósito significativo al ilustrar la naturaleza destructiva y devastadora de la actividad demoníaca. Aunque los demonios mismos son invisibles, su presencia en los cerdos evidencia el peligro que representan y la capacidad de causar daño y destrucción. La descripción detallada del endemoniado resalta el poder destructivo de los demonios, mostrándolo viviendo solo, sin ropa, en tumbas y aislado de la sociedad. Se nos informa cómo ha sido apresado y atado repetidamente, pero siempre logra liberarse, lo que enfatiza su fuerza y la incapacidad de ser controlado por medios humanos. En el contexto romano, una legión era una unidad militar compuesta por miles de soldados. Así, al mencionar que el endemoniado se identifica como legión, se sugiere una gran cantidad de demonios presentes en él. Jesús está participando en una batalla espiritual, enfrentando a un enemigo abrumador en número, pero demostrando su supremacía y poder sobre ellos. La historia de Jesús realizando un milagro en este pasaje también revela diversas respuestas hacia él. Los demonios reconocen el poder de Jesús pero intentan crear caos entre la gente. Aunque saben que serán derrotados, buscan causar el mayor daño posible antes de ser expulsados. Por otro lado, la gente local reacciona con temor y pide a Jesús que se vaya de su región, posiblemente debido a la pérdida de los cerdos y el miedo a lo desconocido. Sin embargo, el hombre que recibe la sanación de Jesús experimenta un cambio radical y se convierte en testigo de la misericordia y el poder de Dios, mostrando una respuesta positiva y transformadora frente al poder de Jesús. El hombre sanado ilustra lo indefenso que puede estar uno sin Jesús, especialmente cuando está sometido a fuerzas más poderosas que él mismo. Su transformación resalta el sorprendente contraste que aparece en la vida de alguien después de ser liberado de tal opresión. Este milagro va más allá de la simple expulsión de demonios, se trata de liberar un alma de la cautividad espiritual. Es fundamental tomar en serio la presencia del mal y lo demoníaco. Jesús eligió llevar a cabo este evento para ilustrar de manera gráfica y aterradora cómo la existencia del mal eventualmente conduce a la muerte. Este hecho sirve como recordatorio de que la presencia del pecado en la humanidad requirió el sacrificio de Jesús para su redención. En la sociedad moderna, muchos encuentran desafiante leer sobre demonios porque nos enfrenta a conceptos intangibles. Sin embargo, es difícil negar la existencia de una fuerza malévola cuando observamos la naturaleza destructiva de nuestra cultura y las formas terribles en que tratamos a los demás. Nuestros esfuerzos por enfrentar el mal son tan infructuosos como los intentos de los lugareños de contener al endemoniado con cadenas. Se necesita el poder de Jesús para liberarnos de la opresión espiritual. El hombre liberado ofrece un punto de reflexión final. No todos son llamados a servir en un ministerio misionero lejos de casa, pero Jesús quiere que aquellos que han experimentado su bondad compartan su testimonio en su propia comunidad. El hombre que fue sanado y transformado no necesitó recaudar fondos para encontrar su campo de misión. Todo lo que tuvo que hacer fue comenzar a compartir su historia, lo cual hizo con entusiasmo. Al hablar sobre la obra de Dios en su vida, no podía dejar de mencionar a Jesús.
Su testimonio fue poderoso y auténtico, y resonó profundamente en aquellos que lo escucharon.